Hola chicas, ¿cómo están? Hoy nosotras vamos a tener una clase muy rapidita. Perdón que la última semana yo no tuve tiempo para postar la clase. Esa era la clase de la semana que pasó. El tema de la clase es Pidyon Ben. Nosotros estamos hablando de sistemas. Tengo una otra semana, la próxima semana, Besrat Hashem, vamos a hablar de las bodas, cómo se hacen las bodas. Y entonces hablamos de Tu Bishvat, ¿ok? Y después ya empezamos con Purim, que tenemos la Megilat Esther, tenemos muchas cosas, ¿ok? Entonces es por esos días que tenemos un poco más de tiempo, vamos a decir, como que un intervalo entre las fiestas. Entonces por eso que estamos hablando de esas fiestas para que ustedes aprendan un poco también de los costumbres judaicos, otras cosas que no son así como que no vemos todos los días, vamos a decir así. Son cosas que se pasan a veces, ¿ok? Muy bien, entonces el tema de hoy vamos a hablar de Pidyon Ben. ¿Qué es Pidyon Ben? Pidyon Ben es la ceremonia de redimir el Bajor. El Bajor es el primero hijo y se considera por la mamá. Entonces el pidión se hace para el primer hijo de la mamá. Entonces el papá tiene un otro hijo y después se casa otra vez y tiene un otro hijo. Entonces ese segundo hijo, si la mamá todavía no tuvo hijos, entonces tiene que hacer el pidión Ben. Pero ese bebé que va a nacer, hay que nacer de un parto natural, ¿ok? Y también, o sea, no se puede ser por cirugía, ¿ok? Y si la mamá, Hasbe Shalom, tuvo como que un aborto anteriormente y se pasó después de los 30 días que estaba embarazada, entonces también ya no se hace el pidión para el bebé que va a nacer, pero sí se puede preguntar a un rabbi para que esté seguro que de verdad no necesita hacer el pidión, ¿ok? Un caso interesante, vamos a hablar de una excepción que es interesante. Para los Cohen y Levim, ¿ok? Cohen, ellos no tienen que hacer, Cohen y Levi, ellos no tienen que hacer Pidyon Ben, ¿ok? Y yo voy a explicar el por qué que no. Pero si una mamá que es Cohen tiene un hijo con un no judío, ese hijo, él todavía necesita hacer Pidyon. Pero la mitzvah de Pidyon es para el papá. El papá tiene la mitzvah de hacer el Pidyon para el hijo. Pero en ese caso el hijo no es judío. ¿Ok? Entonces lo que pasa es que él tiene que hacer como que su propio Pidyon. Sí, está permitido que una otra persona haga por él. Pero no es la mitzvah de la mamá. La mamá no va a hacer un Pidyon. ¿Ok? Quien tiene que hacer es el papá. Y entonces si se pasa en ese caso, entonces que el bebé que nació tiene la mamá Cohen y el papá no es judío, entonces él tiene que hacer su propio pidón cuando llega en la edad de bar mitzvah o cuando tiene dinero para pagar su pidón, ¿ok? Y hay casos de personas que hacen pidón cuando ya son viejitos. Personas que nacieron en una familia que no observaban las leyes y las leyes con relación a Hashem. Y entonces cuando crecieron, hicieron chuvá, volvieron y nunca tuvieron pidión. Y entonces al fin deciden que van a hacer esa mitzvah de hacer el pidión. Es muy bonito. Ahora, por ejemplo, si el papá es Cohen y se casa con una señora, una mujer que es israelí, entonces el papá pierde los derechos de Cohen, ¿ok? Y entonces, cuando se pierde el derecho de Cohen, y entonces la crianza, el bebé, él no tiene pidión, él no tiene que hacer pidión, ¿sí? Es interesante las diferencias. Y también un bebé que nace, que es un Leví, el primer bebé Leví también no tiene que hacer pidión, porque ya está sirviendo en el templo, entonces nada cambió. Él no necesita vender
venderse. Entonces vamos a hablar. Entonces, ¿por qué vendemos el primer bebé? ¿Sí? El primer varón. Es importante hablar, que son los niños. Las niñas no se venden. Entonces lo que pasa es que cuando Hashem envió las plagas del Egipto, la última plaga que fue la muerte de los bebés, de los primogénitos, Hashem puso como que una protección sobre los primogénitos hebreos, ¿ok? Como que una kedushá, dio a ellos como una kedushá, ellos se elevaron, ¿sí? Porque sobrevivieron a la plaga de lo primogénito. Es como un milagro. Entonces ellos tenían esa kedushá y ellos eran los escogidos para servir en el templo, ¿ok? Pero cuando hubo el Hetaegel, que fue el pecado del becerro de oro, esos primogénitos, ellos participaron. Y entonces, como que Hashem no sabía qué hacer con la situación, claro que él sabía, pero lo que sería mejor para nosotros, para limpiar todo ese balagán, él decidió que ahora quien iba a servir el templo iban a ser los Leviim. ¿Por qué? Porque los Leviim, ellos fueron los únicos que no de los hombres, ¿ok? Las mujeres también, nosotras no participamos del Hetaegel. Pero de los hombres, los Leviim fueron los únicos que no participaron del becerro de oro, ¿ok? Los Leviim eran de la tribu de Aarón, de Moshe, ¿ok? Todavía no estaban separados en Coanim, ¿sí? Que después Aarón va a ser el Cohen. Pero sí, un Cohen es de la tribu de Leví. Es la misma cosa, pero están como que, vamos a poner un poco, no es un poco más elevado, vamos a decir. ¿Sí? Porque está ahí trabajando directamente en el servicio de Hashem. ¿Ok? Entonces es por eso que se debe hacer el pideón, para redimir los primogénitos que recibieron la Kedushá y que deberían trabajar en el templo, pero que la perdieron porque participaron, perdón, es que me llaman el teléfono y lo veo aquí. Es que los participaron en el Hetaegel, entonces fueron sustituidos por los de Vim que no participaron, ¿ok? Muy bien. Vamos a seguir. ¿Cuándo se hace el Pidyon Ben? El Pidyon Ben se debe hacer cuando el bebé tiene como 30 días. Hablamos 30 días, pero de verdad puede ser 29 o 31 días, algo así, por el horario que nace el bebé. Cuando un bebé nace exactamente por la mañana, pero cuando todavía está como que en el horario que se separa la mañana de la noche, entonces hay dudas si es 29, 30 días y a veces 31 días, porque se nace en Shabbat, por ejemplo. Entonces, o si el Pidyon cae en Shabbat, nosotros lo ponemos para una fecha después, para un día después o para Motzei Shabbat. La misma cosa, si el Pidyon cae en un festival, también lo hacemos, ¿ok? Cambiamos para la noche, vamos a decir así, por Motzei, ¿ok? Muchacho. Ok, entonces 30 días, ya hablamos que es de la mamá, ya hablamos que tiene que nacer de parto natural, ok. Ahora vamos a hablar un poco cómo se hace el Pidyon, qué hay que hacer. Es muy bonito, Blineder, si yo encuentro, le voy a enviar a ustedes las fotos de mi bebé Benjamin, él tuvo un Pidyon, es una cosa muy bonita. Entonces lo que hace es muy simple. Se hace una seudá, porque como siempre nosotros gustamos de comer mucho, los judíos. No, pero no, es porque lo hacemos porque cuando se hace una mitzvah, una seudá mitzvah, invitamos un montón de gente y es como que estamos dando honra al nombre de Hashem. Por eso que todo que vamos a hacer intentamos invitar personas y hacer seudá y todo eso. Muy bien, entonces en esa seudá no hay una regla como el inicio o al fin, es una cosa muy informal. Entonces ponen el bebé en una alfombra, ¿sí? Una alfombra toda con blanco y con plata. Y se pone ahí en el bebé
un montón de joyas, ¿sabe? ¿Sí? Los anillos, todo de oro, de plata sobre el bebé. Es muy bonito. Y la mamá lo lleva y entrega hasta el papá, ¿sí? Se no está ni da, ¿ok? Eso se pasa se no está ni da. Entonces da el papá. Lo que pasa cuando la mujer está en edad, ella pasa a una otra persona que pasa al papá. Y entonces el papá presenta el Cohen, ¿ok? Y hay mucha alegría y todo eso. Y el Cohen pregunta a la mamá si es el primer hijo de ella, si Hasbe Shalom ella no tuvo un aborto. Y entonces el Cohen, sí, hay que hacer con un Cohen, eso es importante. El Cohen tiene que hacer el pidyon. Y el Cohen, mi bebé entró aquí otra vez. Y entonces el Cohen pregunta, Ma Batefei, como que lo que te gustaría, el bebé o el dinero, ¿ok? ¿Cuánto de dinero? Entonces para Sefardí es como que 90 gramos de plata, ¿sí? Y para Ashkenazi es como 100 gramos de plata, ¿ok? No se debe hacer con dinero, se hace con las monedas. Muchas veces el Cohen tiene las monedas y vende para el papá, ¿entiende? Pero sí se utiliza las monedas. Hay que utilizar algo que tenga un valor. Si no tiene valor, entonces no se puede. Por ejemplo, las monedas de hoy, aunque sean de kesef, de plata, no tienen casi plata ahí. ¿Entienden? Entonces por eso que no se puede utilizar. Así también como el dinero es papel. El papel no tiene el valor. Lo que tiene valor es el número que representa. ¿Ok? Y entonces el papá dijo, claro, que yo quiero mi bebé. Y entonces da las monedas al Cohen. El Cohen la pone ahí en la cabeza del bebé y hace la braja. Perdón, antes de eso, antes de hacer la braja, el papá tiene que hacer la braja, ¿ok? Son 2 brajot y yo voy a leer para ustedes para que se quede claro. Entonces la primera braja, Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al pidyon ben. Y la segunda braja, Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam shehiyanu v'kiyimanu v'kiyiganu al zman hazeh. Y así es.